Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la escandalosa y trágica historia del compositor húngaro Franz Liszt, la primera rockstar de la historia? ¿Sabíais que una de sus hijas, Cosima, se casó con Richard Wagner? Y que la verdad sobre los últimos días de Liszt no se conoció hasta 2002, cuando salió a la luz el diario secreto de una joven alumna. Berlín, 1842. Estamos en una sala de conciertos. Si echáis un vistazo desde el escenario, quizá esperéis encontrar a un público totalmente en silencio, reverente ante la música clásica que está escuchando. Pues no. Las crónicas de la época describen a mujeres arrancándose las joyas y arrojándolas al escenario. Otras se están desmayando por la emoción. Y no penséis que los caballeros están mucho mejor. Algunos se retuercen en sus asientos, electrificados por lo que ven y escuchan. Y desde nuestra posición vemos a un hombre de perfil aquilino y una melena desafiante que domina el piano con un ímpetu casi salvaje. Porque hoy os vamos a hablar de Franz Liszt, la primera rockstar de la historia. Antes de Elvis, de los Beatles, de Taylor Swift o del grupo de K-pop BTS, antes de que existiera el concepto de fama, hubo un hombre en el siglo XIX que provocó una histeria colectiva tan intensa que hubo que ponerle un nombre a este fenómeno: listomanía, término acuñado por el poeta y ensayista alemán Heinrich Heine. Quizás algunos os estáis acordando en este momento de otra palabra para describir un fenómeno que fue parecido pero muy posterior: la Beatlemanía. El sufijo manía es de origen griego y su uso se ha dividido en dos significados principales: el cultural y el médico, porque en psicología manía tiene un significado mucho más serio. Sirve para referirse a un estado mental patológico caracterizado por la euforia, la excitación, la hiperactividad y a veces los delirios. Y es que Heine describía lo que los fans de Liszt sentían como una epidemia contagiosa, una especie de locura colectiva. Pero, ¿realmente era para tanto? ¿O solo fue una exageración de la prensa de aquellos días? Numerosas biografías de Liszt, especialmente la obra del anglo-canadiense Alan Walker, describen acciones que hoy nos parecerían rituales propios de una secta. Si Liszt dejaba caer un pañuelo o un guante al suelo, el público no se lo devolvía. Se abalanzaba sobre él, lo rompían en pedazos y cada fragmento se atesoraba como si fuera la reliquia de un santo. Y la cosa no queda ahí. Las crónicas de la época aseguran que mujeres de la alta sociedad europea, condesas, baronesas, rebuscaban en los ceniceros que el músico había tenido cerca, con la esperanza de recuperar colillas de uno de sus puros. No las querían para guardarlas en una cajita o en un joyero, sino para meterlas en los escotes de sus vestidos, para convertirlas en un objeto íntimo. Incluso había fans que llevaban pequeños viales de cristal para recoger los pozos de la taza de café que Liszt había dejado y guardarlos como talismanes. También se cuenta que en una ocasión Liszt tiró en las calles de Berlín una colilla al suelo y una dama que lo observaba, se cree que de la aristocracia, corrió a rescatarla antes de que se perdiera. La mujer hizo que la incrustaran en un relicario de plata y diamantes, y había quien se burlaba de ella por el olor rancio y desagradable a tabaco que desprendía cuando se ponía aquella joya para acudir a las funciones de la corte, pero ella soportaba las críticas con un orgullo devoto. La idolatría que el público sentía por Liszt no fue casual, ni siquiera fruto de la genialidad del húngaro como compositor e intérprete. Él mismo la hizo posible porque entendió antes de que nadie lo hiciera la diferencia entre ser un gran músico y ser una estrella. Por cierto, Liszt inventó el recital, fue el primero en atreverse a dar un concierto completo él solo. Quizá algunos os estéis planteando:
pero seguro que músicos como Ludwig van Beethoven ya daban conciertos solos. En realidad, si ibas a un concierto de Beethoven, no solo tocaba él. El programa podía incluir, por ejemplo, una obertura de orquesta, un aria cantada por una soprano invitada, una improvisación de Beethoven al piano, luego otra pieza de orquesta y terminar con un movimiento de una sinfonía. El pianista era una parte del menú musical. Tocar solo durante toda la velada se habría visto como algo arrogante o monótono. Eso cambió con Liszt, quien también ideó una nueva forma de dar los conciertos. Antes de que llegara él, los pianistas solían tocar de cara al público, de manera que ocultaban sus manos. Así lo hacía su gran rival, el austriaco Sigismund Thalberg, uno de los más formidables virtuosos del siglo XIX. Sin embargo, Liszt hizo girar el piano 90 grados sobre el escenario. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, para que el público pudiera ver su interesante perfil, considerado el ideal del héroe romántico, dado su mentón fuerte, su nariz aguileña y su famosa melena larga. La segunda razón es que así el público podía ser testigo de su virtuosismo, de sus manos bailando sobre el teclado con una pasión contagiosa. La clave está en que él no solo interpretaba sus piezas musicales, ofrecía todo un espectáculo. Pero ¿de dónde había salido este revolucionario de la música? Franz Liszt llegó a este mundo el 22 de octubre de 1811 en el pueblo de Gaiding, que entonces pertenecía al Reino de Hungría y hoy forma parte de Austria. Así que nació húngaro. Sin embargo, su familia pertenecía a los suabos del Danubio, es decir, que a nivel étnico eran alemanes, y la zona donde se encontraba su pueblo, Gaiding, estaba habitada casi de manera exclusiva por una comunidad de ese mismo origen, por lo que su lengua materna fue el alemán. De hecho, aunque Liszt siempre decía que era húngaro, nunca llegó a dominar ese idioma. Cuando ya había cumplido los 60 años intentó aprenderlo y fracasó, lo que le valió el ataque de algunos nacionalistas que lo veían como un extranjero oportunista. Liszt siempre mantuvo una compleja relación con su identidad y Hungría. Aunque amó profundamente sus raíces y le dedicó obras como las Rapsodias húngaras, se sintió un expatriado y el idioma fue una barrera final que reveló su frustración al no poder conectar totalmente con su tierra natal. Su madre se llamaba Anna, había nacido en Austria y tras quedar huérfana siendo muy joven, había trabajado como camarera en Viena antes de casarse. El padre, Adam, era músico y no un simple aficionado. Había trabajado para la poderosa familia Esterházy, mecenas de Joseph Haydn. Adam Liszt había tocado el violonchelo en la orquesta de los Esterházy. Llegó a actuar bajo la dirección del mismísimo Haydn y probablemente conoció a Beethoven cuando éste visitó la corte. Además del cello, tocaba el piano y el violín. Sin embargo, por razones económicas, tuvo que dejar la orquesta profesional y aceptar un puesto administrativo como intendente de ovejas en Gaiding, para convertirse en una especie de capataz de las granjas del príncipe. Por cierto, la familia se apellidaba Liszt, L-I-S-T, muy común en Alemania, pero Adam decidió magiarizarlo, escribiéndolo como Liszt, añadiendo una Z entre la S y la T. La razón, en húngaro, Liszt se leería Liszt, mientras que el combinado SZ suena como una S limpia. Lo cambió para que los húngaros pronunciaran bien su nombre. Su primer y único hijo, Franz, dio muestras desde el inicio de ser demasiado frágil para este mundo. En sus primeros años fue un niño enfermizo, propenso a sufrir fiebres y convulsiones. De hecho, la leyenda familiar, y ya veremos que hay unas cuantas leyendas acerca de su vida, cuenta que cuando tenía unos 6 años cayó tan gravemente enfermo que su familia lo dio por muerto y su padre, desolado, llegó incluso a encargar un ataúd para él. Cuando el pequeño despertó como si regresara de la tumba, Adam lo vio como una señal divina. Su hijo era un milagro, y como veremos, no solo por ganarle la partida a la muerte en esa ocasión.
El amor por la música que sintió Franz Liszt le venía de lejos, de una estirpe musical. Ya hemos visto que su padre era músico, pero es que su abuelo paterno, Georg Adam, también fue organista y tocaba el violín. Adam, que vivía en Gaidin aburrido, rodeado de ganado y echando de menos la música en la corte, enseguida vio en su hijo Franz la oportunidad de vivir la vida que nunca había podido tener, porque el pequeño Franz enseguida se reveló como un prodigio musical. A los 7 años ya leía a primera vista cualquier partitura que su padre le ponía delante. A los 9, Adam le organizó un concierto para un grupo de nobles húngaros locales. El niño tocó e impresionó tanto a los presentes que en ese mismo instante aquellos nobles decidieron crear un fondo para que Adam pudiera dejar su trabajo y mudarse a Viena para que el niño durante 6 años recibiera la mejor educación musical del mundo. Así que con 9 años, la aristocracia ya financiaba el talento de Franz Liszt. La familia se mudó a Viena y allí el muchacho estudió con los mejores, con el compositor italiano Antonio Salieri, sí, el mismo al que algunos atribuyen la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. Y sobre todo con el austriaco Karl Czerny, que había sido alumno directo de Beethoven. Y es en este punto donde llegamos a una de las grandes historias no probadas que existen en el mundo de la música. Se cuenta que Czerny, impresionado por su alumno, lo llevó a conocer al mismísimo Beethoven, quien en ese momento ya era un mito viviente, sordo y de carácter huraño. El niño tocó para él. La leyenda, probablemente alimentada por el propio Liszt y su padre, dice que Beethoven quedó tan conmovido por el genio de Franz que se acercó a él, tomó con ambas manos su cabeza y le plantó un beso en la frente. ¿Pasó eso de verdad? Lo más probable es que no, pero a muchos no les importará porque la historia es perfecta. Con aquel gesto, real o no, el viejo dios Beethoven daba su bendición a su heredero. La historia funcionó como el mejor marketing de hoy en día, y Liszt la llevó consigo como un estandarte el resto de su vida. Tras Viena, el siguiente objetivo fue París, el centro cultural del mundo. Pero allí la tragedia golpeó a la familia. Adam Liszt, el padre que había orquestado la carrera de su hijo, murió de forma repentina de tifus en 1827. Franz solo tenía 15 años y sufrió una crisis nerviosa y existencial tan profunda que abandonó el piano y anunció que su auténtica vocación era convertirse en sacerdote. Fue su madre Ana quien lo convenció para que no lo hiciera. Tenían que sobrevivir y para ello él debía dar clases de piano. Y fue así, en los salones de París, ganándose la vida impartiendo clases a jóvenes aristócratas, donde Franz intentó dejar atrás sus crisis místicas para construir el personaje que lo cambiaría todo. El detonante final llegó en 1832, tras asistir a un concierto de Niccolò Paganini. Al ver cómo aquel italiano conquistaba al público no solo con música, sino con carisma, una técnica sobrehumana y una presencia escénica imponente, Liszt sintió una revelación. Con solo 20 años se planteó el gran reto de su vida: yo seré el Paganini del piano. Acto seguido canceló sus compromisos y se encerró en casa para practicar hasta 10 horas diarias, obsesionado con trasladar esa brujería del violín a las teclas. En 1833, unos años antes de transformarse en un dios del escenario, Franz se enamoró de Marie Dagout. Él tenía 21 años y ella 6 más. Era condesa, una figura prominente de la alta sociedad parisina, y estaba casada con un hombre 15 años mayor que ella. Así que no estamos ante una muchacha ingenua deslumbrada por el carisma de un músico emergente, sino ante una mujer de mundo, culta, casada y con hijos. Lo habitual en aquella época era que un aristócrata de cierta edad tomara como amante a una joven plebeya, pero aquí nos encontramos la historia al revés. La aristocracia veía a Liszt en ese momento, pese a ser un prodigio, como un simple plebeyo, un músico a sueldo que se atrevía a mirar hacia arriba. 2 años después de conocerse, en 1835, Marie, que se había quedado embarazada de Liszt,
tomó una decisión radical. Abandonó a su marido, a sus hijos, su estatus y su fortuna para fugarse con el músico a Suiza. Aquel escándalo fue la comidilla de toda Europa. Franz tenía un gran talento, pero Marie poseía un intelecto superior y asumió el rol de mentora. Lo impulsó a leer y a cultivarse para estar a la altura de su genio. Le descubrió a Dante, a Petrarca, a Séneca. Es muy probable que sin esta educación literaria y filosófica, las obras más profundas de Liszt jamás habrían nacido. El mejor ejemplo son sus Années de Pèlerinage, años de peregrinaje, que son literalmente el diario de viaje musical de aquella fuga romántica. Vamos a escuchar ahora una pieza que forma parte de esta obra que Liszt empezó a componer con unos 24 años. Se titula Au bord d'une source, junto a un manantial, y es pura magia acuática. Los duelos musicales eran muy habituales en aquella época. Liszt libró varios, pero el más recordado es el que le enfrentó el 31 de marzo de 1837 en París a uno de los grandes pianistas del momento, Sigismund Thalberg. El enfrentamiento tuvo lugar en el salón de la princesa italiana Cristina Belgiojoso, donde se dio cita parte de la élite aristocrática e intelectual de Europa, con el propósito de encontrar respuesta a la pregunta que muchos se hacían: ¿quién era el mejor pianista del mundo? La opinión estaba dividida. Thalberg, considerado un maestro de la perfección, era el ídolo de la aristocracia. Elegante y sereno, hacía alarde de una técnica impecable. Cuando él tocaba, parecía imposible que su música proviniera de un solo intérprete. En el otro bando, muchos veían en Liszt al verdadero rey, un músico pasional y dramático que con su sola presencia hipnotizaba al público. Sus conciertos eran espectáculos volcánicos en los que reinterpretaba las obras con una libertad y una fuerza que escandalizaba a los puristas y enamoraba a las masas. El duelo se vivió con una tensión eléctrica. Ambos pianistas alternaron sus intervenciones en el escenario, pero llegó el momento de la verdad. Las piezas de virtuosismo extremo, compuestas por ellos mismos. Thalberg tomó la iniciativa. Interpretó su Fantasía sobre temas de Moisés en Egipto de Rossini, la obra perfecta para demostrar una técnica que él mismo había inventado: el efecto de 3 manos. Se trataba de una ilusión auditiva, donde la melodía suena en el centro del teclado mientras las manos la envuelven en arpegios, dando la impresión de que una tercera mano está tocando.
Con una calma impasible, Thalberg desplegó un arsenal técnico que maravilló a la audiencia. Control absoluto, elegancia y un sonido bellísimo. Su ejecución fue perfecta y sus partidarios estallaron en una ovación. Pero entonces llegó el turno de Liszt. Consciente de que la perfección técnica de Thalberg era imposible de superar, apostó por la emoción pura. Se sentó al piano e interpretó su gran fantasía sobre motivos de Niobe de Pacini, una pieza de dificultad diabólica. Liszt tocó con tal pasión y fuerza que transformó el salón en el escenario de una ópera. No buscó la belleza serena de su rival, sino el drama, el terror y lo sublime. Fue una exhibición de carisma y fuerza desatada. ¿Quién creéis que ganó? ¿La perfección técnica de Thalberg o la pasión indomable de Liszt? La anfitriona, la princesa Belgiojoso, consciente de que declarar un vencedor dividiría su salón, pronunció la sentencia más salomónica y brillante de la historia de la música. Thalberg es el primer pianista del mundo. Liszt es único. Con una sola frase lo dijo todo. Reconoció que Thalberg había alcanzado la cima de la perfección, que era el número 1 en la escala de lo medible, pero al mismo tiempo colocó a Liszt en una categoría completamente diferente, fuera de competición. Liszt no era el primero, era el único. Aunque el duelo se consideró técnicamente un empate, a largo plazo la historia le dio la victoria al húngaro. Thalberg fue el cenit de una era, pero Liszt fue el comienzo de una nueva. Esa noche, el arrebato triunfó sobre la contención. El piano ya no volvería a ser el mismo instrumento. La figura del concertista como un héroe trágico y apasionado acababa de nacer. Antes os hemos hablado de la admiración que sentía el húngaro por Paganini. Un año después del duelo con Thalberg, en 1838, con el violinista italiano aún vivo, Liszt empezó a componer los Grandes Études de Paganini. Son 6 piezas que trasladan la brujería del violín a las teclas. Y aquí encontramos un detalle fascinante. En las versiones finales de estas obras, Liszt integró el famoso efecto de 3 manos de Thalberg. Esto demuestra la inteligencia y la falta de prejuicios del húngaro. Supo admirar el hallazgo técnico de su rival y no dudó en incorporarlo a su propio arsenal para enriquecer su música. Estos Grandes Études de Paganini están considerados el Everest del piano por su dificultad. Vamos a escuchar un extracto del estudio número 3, la Campanella, que reescribiría en 1851. Prestad atención a las notas agudas y cristalinas. Imitan el tintineo de una campanilla y obligan al pianista a dar increíbles saltos acrobáticos. Volviendo a la vida personal de Liszt, de su relación con Marie nacieron 3 hijos, a los que, como la pareja no estaba casada, se consideraba ilegítimos por la moral de la época. Entre ellos estaba una niña que será clave en nuestra historia, Cosima. Sin embargo, el genio romántico no parecía hecho para la vida doméstica. En 1839 decidió regresar a los escenarios, lo que sentenció su relación con Marie.
Las giras trajeron infidelidades, pero sobre todo distancia. Ella, que era una intelectual brillante y había empezado a publicar bajo el seudónimo de Danielle Stern, se cansó de ser la mujer que espera en casa mientras su pareja recibe la adulación de toda Europa y le es desleal. La relación concluyó definitivamente, entre amargos reproches, en abril de 1844. Liszt además había sido un padre ausente. En el momento de la ruptura, los niños tenían las siguientes edades. Blondine tenía 8 años, Cosima 6 y el pequeño Daniel solo 5. Como hemos dicho, la pareja terminó a malas. La venganza de Liszt fue cruel. Envió a los niños a París con su propia madre, Ana, una mujer sencilla y de orígenes humildes, y le arrebató a la intelectual Marie el derecho a criarlos. Llegó a prohibirle verlos, aunque la abuela Ana, por lástima, a veces se saltaba esa norma en secreto. El resultado fue devastador. Para los pequeños, su padre se convirtió en una figura lejana y casi divina, y su madre en un fantasma prohibido. ¿Y por qué no intervino la poderosa familia de Marie, los aristócratas de Flavigny? Porque repudiaban a aquellos niños. El padre de Marie llevaba años fallecido, pero su madre y su hermano, el conde Maurice de Flavigny, un conservador político y par de Francia, rechazaban a aquellos niños. Para ellos no eran sus nietos o sobrinos, sino la prueba viviente de la vergüenza y el pecado, una mancha que debía ocultarse. 3 años después, en 1847, se produjo el giro definitivo en la vida del músico. Estando en la cima absoluta de su carrera como pianista, conoció en Kiev a la princesa Caroline zu Sayn-Wittgenstein. Liszt ya no era el joven impulsivo de 23 años que se había fugado con Marie Dagout. Ahora tenía 35. La princesa, que supo ver al genio creador cuando el resto de Europa solo quería al pianista y showman, lo convenció de renunciar a la listomanía. Le pidió que abandonara aquella vida de virtuoso ambulante para volcarse en la composición. Y así lo hizo. Se retiró deliberadamente de las giras justo cuando era el pianista más famoso del continente. Liszt fue a pasar el otoño y el invierno de 1847 a la finca de la princesa en Voronezh, en la actual Ucrania. Fue allí, encerrado con ella en mitad de la estepa nevada y lejos de los escenarios, donde dio forma definitiva a sus rapsodias húngaras. La más popular de todas es la número 2. De hecho, es una de las piezas de piano más famosas de la historia universal. Vamos a escuchar esta Rapsodia húngara número 2.
Su nueva pareja, la princesa Caroline, convenció a Liszt de aceptar el puesto de maestro de capilla en la corte de Weimar. Aunque era una ciudad pequeña, para un músico aquel lugar era tierra sagrada. Allí había trabajado un siglo antes el gran Johann Sebastian Bach, a quien Liszt admiraba y cuya música estaban rescatando del olvido con fervor casi religioso los románticos. Pero Weimar también era famosa por ser la ciudad donde había vivido Goethe, el escritor alemán más influyente, figura clave del romanticismo. Liszt quería dejar de ser un pianista para convertirse en un compositor serio. Para reunirse con él, Caroline tuvo que protagonizar una fuga de película. Como noble rusa y súbdita del zar Nicolás I, tenía prohibido salir del país, pero cruzó la frontera ilegalmente con su hija, llevándose al menos parte de su gran fortuna convertida en joyas y oculta entre el equipaje. El precio de este acto de rebeldía fue altísimo. El zar, furioso, terminó confiscándole sus haciendas en Ucrania. Una vez instalados en Weimar, en la Villa Altenburg, el escándalo continuó para la pareja. Imaginad el choque. Weimar era una ciudad provinciana, puritana y luterana, y ellos una pareja católica y cosmopolita que vivía abiertamente en pecado, ya que Caroline seguía casada legalmente. Algunos de los que los visitaron explicaron después que la princesa tenía la costumbre de fumar constantemente puros negros y fuertes que llenaban las estancias de una niebla perpetua, y por contraste su dormitorio parecía la celda de un monje, tapizado con decenas de crucifijos y reliquias. Caroline no solo fue su amante, sino su socia intelectual. Se cree que fue ella quien redactó gran parte de los ensayos de Liszt, incluida la famosa biografía sobre Frédéric Chopin. En ese ambiente extraño entre nubes de humo y discusiones literarias con Caroline, Liszt se dio cuenta de que las sinfonías clásicas eran como edificios de arquitectura rígida. Tenían 4 movimientos obligatorios y seguían reglas matemáticas estrictas. Él quería libertad, que la música no siguiera reglas, sino historias. Quería pintar cuadros con sonidos, narrar novelas con la orquesta. Así que inventó un género totalmente nuevo para orquesta, el poema sinfónico. Imaginad una pieza de un solo movimiento, sin cortes, que coge un poema, un cuadro o una leyenda y lo traduce nota por nota. Es música que tiene un argumento. Podríamos decir que inventó el cine para los oídos. 100 años antes de que existieran las bandas sonoras, él ya estaba componiendo música para describir tormentas, batallas, héroes a caballo y tragedias amorosas. De los 13 poemas sinfónicos que compuso en Weimar, el más célebre es Les Préludes, los preludios. Está inspirado en unos versos del poeta francés Alphonse de Lamartine, y en su prólogo Liszt escribió esta pregunta existencial:
¿Qué es nuestra vida sin una serie de preludios a ese canto desconocido, cuya primera y solemne nota entona la muerte? Pero la influencia de Caroline en Liszt no se limitó a los pentagramas, también intervino en su vida familiar. Y aquí hay que intentar ser justos. Su intención sobre el papel era elevar el estatus de las hijas del músico. La princesa y el propio Liszt consideraban que la abuela Ana, con su sencillez y su ternura, no estaba capacitando a las jóvenes para brillar en la alta sociedad. Querían convertirlas en damas. Por eso, en 1850 las confiaron a una institutriz, la condesa Madame de Patersy de Fossombroni. Sin embargo, Patersy era una mujer de 70 años, severa y chapada a la antigua, que actuó como un muro de contención. No solo les impuso una etiqueta rígida, sino que su misión oculta era borrar a la madre. Bajo su vigilancia y la del preceptor Abbé Gabriel, se interceptaban las cartas de Marie Dagout y se adoctrinaba a las hermanas Blondine y Cosima en una moral de renuncia absoluta. Aprendieron a la fuerza que la vida de una mujer no debía ser más que un sacrificio silencioso. No fue hasta el otoño de 1853 cuando volvieron a ver a su padre, la primera vez en 9 años. Liszt decidió visitar a sus hijas en París, pero no se presentó solo en aquel apartamento que parecía un convento. Lo acompañaba su gran amigo Richard Wagner. El compositor húngaro había dejado atrás a 2 niñas pequeñas y ahora se encontraba con 2 desconocidas, Blondine, de 17 años, y Cosima, de casi 16. También estaba allí su hijo menor, Daniel, un adolescente de 14 años que estudiaba interno en el prestigioso Liceo Bonaparte. Lejos de ser un reencuentro íntimo, la presencia de Wagner, famoso por su exuberancia y por monopolizar la palabra, transformó la visita en un auténtico vendaval. Liszt no les trajo el cariño de un padre, sino el peso aplastante de su propio genio y el de su amigo. Para unas adolescentes criadas de forma tiránica en el silencio, aquello fue demasiado. Cosima, tímida y angustiada, no se atrevió a levantar la vista en toda la noche. Finalmente, en septiembre de 1855, la princesa Caroline dictó el siguiente paso a dar. Las jóvenes debían mudarse a Berlín para quedar bajo la custodia de Franziska von Bülow, la madre de Hans von Bülow. La elección fue profética. Hans era un joven director de orquesta, el alumno predilecto de Liszt y un wagneriano fanático. Sin saberlo, al enviarlas allí, empujaron a Cosima a los brazos de su destino. Apenas 2 años más tarde, se convertiría en la esposa de Hans. Mientras se decidía el futuro de sus hijas, Liszt alcanzó en Weimar su propia cumbre creativa. Entre 1852 y 1853 compuso su obra maestra absoluta, la Sonata en Si menor. Es una pieza colosal. Liszt aplicó aquí la misma libertad que en sus poemas sinfónicos. Eliminó los movimientos separados y creó un bloque único de 30 minutos de música ininterrumpida. Fue tan revolucionaria que provocó un cisma en la música europea. El primer aviso llegó en junio de 1853. Liszt recibió en su casa a un jovencísimo Johannes Brahms y, emocionado, se sentó al piano para tocarle su nueva obra. El resultado fue un desastre. Brahms se quedó dormido en el sofá en mitad de la actuación. Liszt, con su elegancia habitual, siguió tocando hasta el final sin inmutarse, pero la brecha ya estaba abierta. En diciembre de 1859, Liszt perdió a su único hijo varón, Daniel. Falleció en Berlín, víctima de la tuberculosis, con solo 20 años. Daniel era un joven brillante, un estudiante premiado que había heredado el talento y la sensibilidad de su padre. Liszt quedó destrozado. Y hablando de hijos, nunca los tuvo con la princesa Caroline. Tras más de una década conviviendo, la pareja decidió buscar la legitimación de la Iglesia para por fin poder casarse. No iba a ser nada fácil porque ella necesitaba anular su matrimonio, lo que suponía una batalla política de alto nivel que implicaba al Papa Pío IX en Roma y al mismísimo zar.
Tras años de lucha, en enero de 1861, el Vaticano sorprendentemente le concedió la anulación a la princesa. La pareja exultante eligió una fecha simbólica para su unión, el 22 de octubre de 1861, el día exacto en que Liszt cumplía 50 años. Todo estaba preparado en la iglesia de San Carlo al Corso en Roma, con el altar ya decorado de flores, pero la misma víspera de la boda, un mensajero del Vaticano golpeó a la puerta de la princesa. El mensaje cayó como una bomba. El Papa había recibido nuevos documentos de última hora y ordenaba detener la ceremonia inmediatamente para revisar el expediente. Al final, la boda nunca se celebró. ¿Pero qué había pasado realmente? ¿Fue el zar quien intervino? ¿Fue el exmarido? La investigación del biógrafo Alan Walker apunta a un complot mucho más doloroso, una auténtica traición familiar. El motivo, como suele ocurrir, fue el dinero. La hija de Caroline, Marie, se había casado con un príncipe de la poderosa familia alemana Hohenlohe. Estos argumentaron que si la Iglesia declaraba nulo el primer matrimonio de Caroline, es decir, que nunca existió, entonces su hija Marie pasaría a ser, legalmente, una hija ilegítima, y una bastarda no podía heredar la inmensa fortuna familiar. Ante el miedo a perder el dinero, la familia del yerno movió sus hilos en el Vaticano y lograron paralizar la boda. Consiguieron hundir a Caroline. Pero, ¿qué supuso la prohibición de la boda para Liszt? Los biógrafos, basándose en su correspondencia privada, sugieren algo fascinante, que el músico húngaro sintió un profundo alivio. La cancelación in extremis le proporcionó la excusa perfecta, una salida honorable, de una unión que en el fondo ya no deseaba. De hecho, tras el fiasco en Roma, la pareja nunca reanudó su vida en común. El sueño de volver a Weimar como marido y mujer se esfumó para siempre. Sus caminos se separaron físicamente. Liszt comenzó su famosa vida nómada. Viajaba continuamente entre Roma, Budapest y Weimar. Caroline, en cambio, no se movió de la capital italiana y prácticamente se encerró en su apartamento durante décadas para escribir una obra de 24 volúmenes sobre la Iglesia. Pero al contrario de lo que pasó con Marie Dagout, aquí no hubo una ruptura dramática llena de odio. Su relación simplemente mutó. Se transformaron en dos viejos amigos y confidentes. En septiembre de 1862, ni un año después del fracaso de la boda, la tragedia golpeó de nuevo a Liszt. Falleció su primogénita Blondine a los 26 años, debido a una infección posparto. La joven acababa de dar a luz a un niño al que llamó Daniel Olivier, en honor a su hermano fallecido 3 años antes. Por cierto, ese bebé sobrevivió y tuvo una vida larga. De hecho, fue el gran consuelo de Liszt en su vejez, con quien mantuvo una tierna correspondencia hasta el final. En 1865, Liszt, quizás llevado por la tragedia familiar de haber perdido a 2 de sus hijos y al fracaso de su relación con la princesa Caroline, hizo lo que nadie esperaba. Buscó refugio en la religión, en su fe católica. El mayor Don Juan de Europa, el hombre de la listomanía, se arrodilló en Roma y tomó las 4 órdenes menores. Aquí suele darse una confusión muy común. Cuando se convirtió en el Abbé Liszt, Liszt no se hizo sacerdote, era un clérigo oficial que podía vestir sotana, pero no recibió las órdenes mayores. No tenía los poderes de un cura, no podía celebrar misa ni confesar. Fue una solución de compromiso genial. Mantenía un pie en el monasterio y el otro en el escenario. El mundo se escandalizó. Era hipocresía, marketing. Los biógrafos serios sostienen que fue una evolución genuina. Liszt siempre tuvo esa doble alma, una mística y otra mundana. El hábito de abate fue la única forma que encontró para hacer convivir al ángel y al demonio que luchaban en su interior. Precisamente pocos años antes de ordenarse, compuso una de sus obras más diabólicas y sensuales, el Vals de Mefisto número 1. Lo escuchamos.
A la vida de Liszt le quedaba un último acto. El drama psicológico más complejo y doloroso de su vida, una tragedia casi propia de Shakespeare, que involucra a 3 personas a las que quería mucho. Por un lado, su alumno más brillante y leal, Hans von Bülow. Por otro, su hija, la única que le quedaba con vida, Cosima. Y había un tercer actor en la sombra, el mayor aliado musical de Liszt, el genio de la vanguardia, Richard Wagner. El escenario estaba listo. Años atrás, en 1857, Liszt había bendecido la boda entre Cosima, de 19 años, y Hans von Bülow. Fue un matrimonio más intelectual que pasional. 7 años más tarde, la carrera de Bülow tocó el cielo. Fue nombrado director de la Ópera de la Corte de Múnich, con una misión sagrada: estrenar las nuevas obras de Wagner. Pero justo cuando alcanzó la cima profesional, su vida personal se hizo pedazos. Cosima se sentía ahogada junto a un marido depresivo, sarcástico y amargado, así que buscó consuelo en los brazos del ídolo de su marido, Richard Wagner. El escándalo estalló en abril de 1865. Cosima dio a luz a una niña, Isolda, que en realidad, según numerosas fuentes, era fruto de su relación amorosa con Wagner. Sin embargo, Bülow le dio su apellido para salvar las apariencias. Y aquí llega la ironía más cruel de la historia de la música. Solo 2 meses después del parto, Bülow, pese a todo fiel al arte de Wagner, subió al podio para dirigir el estreno mundial de Tristán e Isolda. Ahí estaba él, dirigiendo la obra definitiva sobre el amor adúltero, compuesta por el hombre que se acostaba con su esposa y acababa de tener una hija con ella. En medio de ese torbellino, Liszt tomó partido. Ese mismo año publicó la versión definitiva de su Totentanz, una danza macabra en la que había empezado a trabajar 27 años antes, tras contemplar en el cementerio de Pisa un fresco medieval titulado El triunfo de la muerte, obra maestra de Buonamico Buffalmacco. En él, Liszt había visto a reyes y mendigos devorados por la misma tierra. Fascinado por esa justicia final, Liszt tomó el himno más temido de la Iglesia, el Dies Irae, y lo convirtió en una tormenta de piano y orquesta. No era solo música, era el sonido de los esqueletos que él sentía bailar bajo la piel de la aristocracia europea. ¿Y a quién se la dedicó? A su yerno, Bülow, que además fue el encargado de estrenarla. Fue un gesto de lealtad absoluta de Liszt hacia la víctima del escándalo. Mientras la vida personal de éste se desmoronaba y su matrimonio moría, Bülow se subía al escenario a tocar con furia la obra Totentanz de su suegro. Es como si la música reflejara la difícil situación personal que este virtuoso pianista estaba viviendo en casa. Escuchamos un extracto de esta composición. Por cierto, no olvidemos un detalle. Wagner también estaba casado, aunque llevaba separado de su esposa Mina Plana desde 1862. En cualquier caso, se quedó viudo en enero de 1866.
No acudió al funeral debido, según alegó, a que tenía un dedo inflamado. Al año siguiente, Cosima dio a luz a su cuarta hija, Eva, aunque Bülow volvió a darle su apellido para evitar el escándalo. Hoy sabemos que era, casi con total seguridad, la segunda hija biológica de Wagner. La situación era insostenible, pero Bülow aguantó hasta el final. En 1868, con una profesionalidad que roza el martirio, dirigió el estreno de otra obra colosal de su rival, Los maestros cantores de Nuremberg. Pero la farsa terminó ese mismo año. Cosima y Wagner decidieron dejar de esconderse y se fugaron juntos a Suiza. Y aquí está el detalle revelador. Cuando Cosima hizo las maletas, se llevó solo a las dos niñas pequeñas, Isolda y Eva. A las dos mayores, Daniela y Blondine, las dejó con Bülow. Para muchos, eso confirma las sospechas de que esas dos hijas eran de Wagner. En 1870 llegó el divorcio oficial y la boda con Wagner, pero el daño ya estaba hecho. Para Liszt, aquello fue una puñalada por la espalda. La traición era doble: la de su hija por abandonar públicamente a un hombre leal como Bülow y la de Wagner, su gran amigo. Liszt había sido el gran mecenas de Wagner, el hombre que le dio dinero, fama y orquestas cuando nadie creía en él. ¿Y así se lo pagaba? ¿Robándole a su hija y humillando a su alumno favorito? El dolor fue tan profundo que el abate Liszt rompió relaciones con la pareja. Durante años, entre el suegro y el yerno, se instaló un silencio glacial. ¿Y qué pasó con Bülow? A pesar de lo ocurrido, siguió siendo un devoto absoluto de Wagner. No del hombre, obviamente, pero sí de su música. Nunca mostró, al menos de cara al público, resentimiento alguno contra él. Incluso lamentó su muerte años después, en 1883, y continuó dirigiendo sus obras. Pero volvamos con Liszt. Se había convertido en la Abbé Liszt en 1865 y 3 años más tarde había sufrido la traición de Cosima y Wagner. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Retirarse a un monasterio? Pues no. Liszt siguió con su vida nómada, dividida entre Roma, Budapest y Weimar. En Italia tenía su capital espiritual. Allí vivía en monasterios o en la preciosa Villa d'Este. Era el Abbé Liszt y componía su música religiosa y sus últimas obras experimentales. En Budapest era un héroe nacional. El país lo reclamó como a su hijo pródigo, tratándolo casi como a un jefe de Estado y nombrándolo presidente de la nueva Academia Nacional de Música. Y Weimar seguía siendo su hogar como maestro, pero ya no regresó como un empleado de la corte, sino como un dios de la música. Fue allí donde consolidó uno de sus mayores legados, la invención de la masterclass, o clase magistral. Cientos de los mejores pianistas jóvenes del mundo, llegados de Europa, Rusia y América, peregrinaban a Weimar solo para tocar ante él. ¿Y sabéis qué? Liszt no les cobraba un céntimo, les enseñaba gratis. Las crónicas describen estas clases como un evento catártico. Liszt se sentaba a menudo con un puro en la boca y no les enseñaba técnica, les enseñaba arte. Con un solo comentario, con una sola mirada, transformaba sus carreras. Se convirtió en el padrino generoso de toda una generación de virtuosos. Esa generosidad también le sirvió para cerrar viejas heridas con su familia. ¿Recordáis la traición de Cosima y Wagner? Pues terminó perdonándolos. Retomaron el contacto en 1872, tras 5 años de silencio absoluto. Eso sí, se hicieron las paces fue porque Cosima tomó la iniciativa. Ese mismo año, en otoño, Liszt viajó a Bayreuth para conocer el nuevo hogar de la pareja y abrazar a sus nietos. Pero la prueba de fuego llegó 4 años más tarde, en 1876, con la inauguración del Festival de Bayreuth. No era un simple concierto, era la culminación de la megalomanía de Wagner. Había construido un teatro exclusivo solo para sus óperas, un templo al que acudieron la flor y nata cultural de toda Europa para escuchar las 15 horas del Anillo del Nibelungo, una obra que se reparte en 4 óperas. Y allí, en medio de aquel delirio, estaba Liszt como invitado de honor. Su presencia fue el sello de legitimidad que Wagner necesitaba ante el mundo. Lejos de sentir envidia, el viejo maestro bendijo el triunfo de su yerno,
con una humildad conmovedora. El círculo de su vida se cerraba. Como hemos dicho antes, Liszt ya no escribía para el público de su época, sino para el del futuro. Su legado final son unas obras extrañas y sombrías que nadie entendía. Sus propios alumnos cuchicheaban que el viejo maestro estaba senil, que había perdido la cabeza. Pero se equivocaban. No estaba perdiendo facultades, estaba inventando el siglo XX. En esas partituras ya está el germen del atonalismo, del impresionismo y del minimalismo. Un ejemplo perfecto es Nuages Gris, Nubes Grises, de 1881, pero la historia más inquietante es la de la lúgubre góndola. Se cuenta, aunque no sabemos si será leyenda o no, que la compuso en diciembre de 1882 tras visitar a su yerno Wagner en el Palacio Vendramin de Venecia. Liszt vio pasar las góndolas fúnebres que eran negras por los canales y sintió una especie de premonición, que Wagner iba a morir pronto y esas góndolas se llevarían su cuerpo. Escribió esta pieza musical obsesionado con esa imagen. Wagner murió debido a un infarto pocas semanas después en aquel mismo palacio, tal y como se supone que Liszt predijo. Cuando Wagner murió, Cosima entró en un estado de duelo patológico. Se cortó el pelo, se encerró en su habitación y apenas comía. El futuro del festival de Bayreuth, que se había venido celebrando desde hacía 7 años, pendía de un hilo. En 1883 y 1884, Cosima dirigió el festival desde las sombras, limitándose a repetir Parsifal, la obra que Wagner había dejado montada. Pero en 1885 el teatro cerró. Ese parón fue peligroso. Los enemigos de Wagner y la prensa empezaron a afilar los cuchillos. Decían que sin el maestro, Bayreuth era un cadáver. Rumoreaban que la viuda no tendría la talla artística ni financiera para mantener el negocio a flote. Acorralada, Cosima decidió jugársela a una sola carta para el festival de 1886. Decidió montar una ópera nueva, una que Wagner nunca había dirigido allí. Tristán e Isolda. La presión era asfixiante, ya no era repetir lo que había hecho el genio, era crear algo nuevo sin él, y no cualquier cosa. Cosima, con la ayuda de su hijo Siegfried, de 17 años, tenía que levantar una ópera dificilísima que exigía a los intérpretes un esfuerzo sobrehumano. Si aquella producción fracasaba, Bayreuth se hundiría para siempre. Ella temía que al no estar ya Wagner, el público no acudiera al festival, pero si la gente sabía que iban a encontrar al pianista más famoso del mundo, Franz Liszt, sentado en el palco, el festival ganaría prestigio y se venderían las entradas, así que le pidió que acudiera en su ayuda. A sus 74 años, el músico estaba agotado. Su salud se había deteriorado tras años de viajes sin pausa entre Roma, Budapest y Weimar. Sufría una hidropesía severa, una retención de líquidos masiva, causada por una insuficiencia cardíaca congestiva que arrastraba desde hacía tiempo. Pese a todo, aceptó acudir a la llamada de su hija. Liszt acababa de pasar un par de semanas descansando en el castillo de Kolpach, en Luxemburgo. Era invitado de unos amigos muy ricos, el célebre pintor Mihail Munkachi y su aristocrática esposa. Pero en ese castillo faltaba alguien vital. No estaba con él la mujer que desde hacía 6 años se había convertido en su sombra, la joven Lina Schmalhausen. Lina tenía solo 22 años. Había empezado como una estudiante más en Budapest, una pianista correcta, pero no genial, y a medida que Liszt perdía la vista y la salud, ella asumió el rol que nadie más quería. Dejó de ser alumna para convertirse en secretaria, enfermera y compañera inseparable. ¿Por qué no estaba en el castillo de Kolpach? Porque se la consideraba una chica de origen humilde y reputación dudosa. Las malas lenguas hablaban de una relación escandalosa con el anciano. En realidad se piensa que era un romance platónico. Así que la aristocracia cerró filas. Invitaron al genio, pero no a su enfermera. Fue un error fatal.
El 19 de julio de 1886, Liszt ofreció en el Casino Bourgeois de Luxemburgo el último concierto de piano de su vida. Un día después emprendió el viaje hacia Bayreuth, acompañado por los Munkachi, pero sin los cuidados de su fiel Lina. Algunas fuentes dicen que por descuido de sus acompañantes, algo que Lina jamás habría permitido, se quedó dormido con la ventana abierta y entró una corriente de aire frío mientras el tren cruzaba una zona húmeda. La corriente de aire frío agravó su salud. Su cuerpo, ya debilitado, no pudo resistir la infección y el resfriado derivó rápidamente en una neumonía aguda. Otros expertos dicen que la neumonía la contrajo ya durante el festival de Bayreuth. El caso es que cuando llegó a la localidad alemana, el 21 de julio, lo hizo con fiebre y una tos fuerte. Necesitaba una cama caliente y cuidados urgentes. Como según Cosima, Villa Banfried, donde ella vivía con sus hijos, estaba llena, alojó a su padre en unas habitaciones alquiladas en una casa cercana, el hogar de un guardabosques, un hombre práctico, burgués y ajeno al mundo artístico de los Wagner. Pese a no encontrarse bien, esa misma noche Liszt acudió a la mansión de los Wagner para participar en una velada organizada por su hija. Según transcurrían los días, su estado fue empeorando, pero no se quedó en cama, sino que acudió a las funciones del festival y recibió a muchas visitas. Voces críticas con Cosima la acusan de egoísmo, de no cuidar mejor a su padre, pero es que Wagner era una religión para ella, y todo lo demás, incluido su progenitor, era secundario frente a la misión sagrada de preservar el festival de Bayreuth. A los pocos días de su llegada, Liszt envió una invitación a Lina para que se uniera a él. Cuando ella llegó, ya se lo encontró muy enfermo, y lo sabemos no por rumores, sino gracias a un documento excepcional, el diario secreto de Lina. Este manuscrito ha permanecido archivado y oculto durante más de un siglo en el archivo Goethe y Schiller de Weimar, formando parte del legado de su hermana, Emma Groscourt. En él, Lina escribió gran parte de lo que ocurrió en aquella casa durante esos últimos días de la vida del compositor húngaro, desde quién entraba a ver al maestro, hasta qué medicinas le daban o cómo se comportaba Cosima. Se trata de un relato crudo y detallado sobre la negligencia médica y familiar que sufrió Liszt en sus últimos días en Bayreuth y que contradice la versión oficial que los Wagner intentaron perpetuar. El diario se dio a conocer mundialmente en el año 2002 con la publicación del libro, cuyo título traducido al español es La muerte de Franz Liszt, basado en el diario inédito de su alumna Lina Schmalhausen. La obra fue editada por el biógrafo de Liszt, Alan Walker, quien le dio validez académica. Unos 6 días después de la llegada del músico húngaro, un médico le diagnosticó una neumonía y le dijo que necesitaba guardar cama y reposo absoluto. Lina anotó en su diario cómo Cosima priorizaba los ensayos de Tristán e Isolda sobre la agonía de su padre. Hay momentos en los que Lina describe a Liszt preguntando ¿vendrá hoy mi hija? Y quedándose dormido esperando una visita que no llegaba o que duraba muy poco. Además, Lina, que probablemente conocía el cuerpo y la salud de Liszt mejor que nadie, llevaba años cuidándolo, se horrorizó con el tratamiento que permitía Cosima. Escribió que los médicos, con la connivencia de la familia, obligaban a Liszt a beber grandes cantidades de coñac y champán para estimular su corazón. Lina sabía que eso le quemaba el estómago y le provocaba delirios. Se quejó a los médicos, pero no le hicieron caso. La joven también lamentaba que al maestro no le dieran la comida adecuada, como caldos ligeros, sino alimentos sólidos que le provocaban ahogos y dolores innecesarios, y que a veces pasaba horas sin que nadie le ofreciera agua, porque los sirvientes estaban ocupados atendiendo a los invitados de Cosima en la otra casa. Lina había estado cuidando de Liszt, alimentándolo y acompañándolo, muchas veces con el apoyo de la ayuda de cámara del maestro, el también húngaro Mishka. En su diario, la joven cuenta que Cosima la echó de la casa 3 días antes de que el maestro falleciera. Fue cuando los médicos confirmaron la gravedad, que Liszt sufría neumonía e insuficiencia cardíaca, y Cosima decidió prohibir la entrada a los alumnos para preservar la tranquilidad de su padre. Según Lina, la hija de Liszt le dijo que su presencia era innecesaria y molesta y que causaba agitación al maestro. Al tener solo 22 años,
no tenía el carácter ni la posición social para enfrentarse a Cosima Wagner, la reina de Bayreuth y una mujer a la que la vida había forjado de hierro, quien dio orden de que la joven no entrara en la casa ni en la habitación del enfermo. Lina explica en su diario cómo se escondía en los arbustos del jardín del guardabosques por las noches, para mirar la ventana iluminada de Liszt, tratando de adivinar por las sombras si seguía vivo, porque tenían prohibido darle información. El 31 de julio, el estado del maestro empeoró mucho y perdió la conciencia. Según la versión dada por la familia, Liszt murió cerca de la medianoche de ese 31 de julio de 1886, rodeado de su familia y amigos. Cosima no se separó del lecho de su padre en ningún momento, y en una especie de éxtasis místico, sus últimas palabras en el lecho de muerte habrían sido «Tristán». La familia Wagner construyó una puesta en escena para la posteridad. Hicieron creer al mundo que Liszt había muerto en Villa Banfried, la mansión familiar, pero, según otra versión, ni siquiera su hija Cosima lo acompañaba en ese momento, ya que tras visitarlo regresó a su mansión porque había organizado una velada con invitados del festival. Eso sí, cuando Liszt ya era un cadáver, lo trasladaron de manera apresurada y en secreto a la mansión de los Wagner para instalar la capilla ardiente y hacerle la fotografía oficial allí. Si realmente ocurrió así, es triste imaginar la escena. En Villa Banfried, invitados de alta alcurnia cenando y brindando alegres. En la casa de al lado, el pianista más famoso del siglo XIX agonizando en una habitación alquilada a un funcionario del bosque acompañado solo de algún sirviente y quizá escuchando a lo lejos unos aplausos que no eran para él, sino para su difunto yerno. Todo esto parece demonizar a Cosima, pero no hay que olvidar que era una mujer volcada en una misión. Lo había sacrificado todo por Wagner, su honor, su primer matrimonio y hasta su religión, ya que para poder divorciarse de su primer esposo y casarse con el compositor alemán, se había convertido al protestantismo, lo que enfadó mucho a Liszt, que era profundamente católico. Ahora, con el festival en juego, la enfermedad de su padre era un obstáculo. Lo cierto es que su posible frialdad fue el resultado de una vida entera, entrenada para subordinarlo todo, incluso la sangre, al altar que le había hecho al arte de Wagner. Gran parte de la información minuciosa que Lina registró en su diario sobre estos últimos momentos del maestro húngaro, como los gritos, los espasmos o la soledad que sufrió, no la obtuvo por estar sentada junto a él en el instante de la muerte, sino gracias a Mischka, el leal sirviente de Liszt que le contaba a Lina lo que ocurría dentro. Según el biógrafo Walker, la última palabra de Franz Liszt no fue Tristán, sino un ruego desesperado en alemán. El biógrafo se hace eco precisamente del testimonio de Mischka para asegurar que el músico no murió pensando en óperas, sino como un hombre que se ahoga. Su última palabra no fue un grito de admiración por Wagner, sino una súplica a la vida. Luft, aire, un aire que sus pulmones ya no podían respirar. La primera superestrella del planeta, el hombre cuya presencia electrizante había consumido el oxígeno de cada sala en la que tocaba, murió asfixiándose, quizá sin su familia al lado, en una casa alquilada junto a la mansión de su hija, eclipsado por el mito de Wagner que la propia Cosima había elegido construir. Liszt había sido el ángel y el demonio de la música, un hombre que lo tuvo todo, lo dio todo, y al final solo pidió una cosa: aire. Pese a que él había manifestado su deseo de ser enterrado sin pompa fúnebre, evitando grandes homenajes y con el hábito franciscano, Cosima le organizó un gran funeral, lo vistió de manera tradicional y convirtió el sepelio en un evento satélite del Festival de Wagner. Hoy los restos de Liszt descansan en la capilla funeraria que su hija le erigió en el cementerio de Bayreuth. Resulta irónico que la melodía que el mundo elegiría para recordarlo sea este sueño de amor, el Liebestraum número 3.
Hoy la escuchamos como un idilio romántico, pero Liszt la compuso basándose en un poema que esconde una advertencia terrible. Ama mientras puedas, porque llegará la hora en que llorarás sobre las tumbas. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Franz Liszt? ¿Sabíais que había sido como una rockstar en el siglo XIX? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.